Dios les bendiga, hermanos, Dios les bendiga más. Doy gracias al Señor. Aquí estoy una vez más, alabando y glorificando el nombre de nuestro Dios. A Él sea la honra y la gloria. Hoy, 1 de enero del 2022. Creo va a salir al aire esta prédica mañana, 2 de enero 2022. Dios les bendiga. Muchas gracias a ustedes que se han suscrito a nuestro canal, hermano Amílcar Flores, y al otro canal también, Una Palabra de Dios para ti. Y en Facebook, Dependo de mi Dios. Yo les bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y le invito a que sigamos adelante en este camino, que es el camino de Cristo Jesús. Es angosto, ¿verdad? Es angosto porque tenemos que andar en obediencia y por supuesto no es fácil porque tenemos que abstenernos de todo lo que le ofrece a usted el mundo pecaminoso. Entonces juntos demos gracias al Señor por este privilegio. Y el tema de hoy, hermanos, Pablo proclamando a Cristo crucificado. Yo siempre le pido al Señor que me dé palabras para predicar el Santo Evangelio, para que cada uno de ustedes escuche palabras según sea su necesidad, porque Dios nos habla usando predicadores, evangelistas, pastores, ¿verdad? Dios nos usa y Dios nos da palabra. Nuevamente, les repito, yo le pido al Señor en oración y hoy en la mañana Dios me dio esta palabra, ¿verdad? Y a Dios sea la honra y la gloria, porque es lindo cuando usted le pide un día, ¿verdad? Por ejemplo, yo siempre le pido, pero ayer le pedí también en oración, ¿verdad? Antes de entrar o ya estando en las primeras horas del 2023, y Dios no me falla y no le fallará a usted, porque Dios no es hombre para fallarnos. Dios cumple lo que promete y a Dios sea la honra y la gloria. Por lo tanto, hoy pues vamos a comenzar a estudiar, porque Él me dio, Dios me dio 1 Corintios capítulo 2, hermanos, ¿verdad? Por eso hoy el estudio está en 1 Corintios 2. 1 Corintios 2, hermanos, de 1 al 5. Gloria a Dios. En esta ciudad de Corinto, el apóstol Pablo le predicó a mucha gente, pero él se movía, ¿verdad? Al llegar a una ciudad, él predicaba y traía los primeros discípulos, y así es como él iba formando la iglesia del pueblo a donde él llegaba. Y ya cuando estaba la iglesia bonita, dejaba a alguien allí, a un pastor, predicando el evangelio, y él seguía e iba a otra ciudad para continuar predicando el evangelio, porque ese era el trabajo de él como profeta de Dios. Entonces, vamos a ver, este estudio está en 1 Corintios capítulo 2, de 1 al 5. Es la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. ¿Cuándo y de dónde Pablo les escribió a los de Corinto?
Veamos, Pablo escribió la epístola conocida como Primera de Corintios cerca del final de su visita de 3 años de duración a Efeso. Durante su tercera misión, la cual probablemente terminó entre los años 55 y 55 y 56 después de Cristo. Véase Hechos 19:10 y 20:31. Entonces, hermanos, basándonos en esta información, Pablo primeramente visitó la ciudad de Corinto y después se fue para Efeso, de donde les escribe a los corintios. Veamos un poquito de historia de la ciudad de Corinto, Grecia. Corinto fue una ciudad griega, helenista y romana, situada en el istmo que une la Grecia continental con el Peloponeso, rodeada de fértiles llanuras y dotada de manantiales naturales. La antigua Corinto era un centro de comercio. Tenía una flota naval que participó en varias guerras griegas. En la época romana, Corinto fue una importante colonia y durante más de un milenio rara vez dejó de ser el centro de atención. El apóstol Pablo visitó la ciudad en el año 51 después de Cristo. Hoy en día, la antigua ciudad está en ruinas, pero aún se conserva un impresionante templo dedicado a Apolos. Si usted aprecia el monitor, ahí ve en la pantalla 4 imágenes distintas, pero es de la misma ciudad de Corinto, ¿verdad? Las ruinas. Y allí se puede ver las ruinas del templo dedicado a Apolos. Proclamando a Cristo crucificado. 1 Corintios 2:1. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Qué lindo, ¿verdad? Póngale atención. No fui con excelencia de palabras o de sabiduría. ¿Por qué nos explica eso? ¿Por qué es importante que nosotros lo sepamos? Porque Pablo era uno de los más estudiosos de los fariseos en la época de nuestro Señor Jesús. Él desde niño fue enviado a escuelas, a lugares donde recibió una alta educación. Este hombre, Pablo, creció con mucha sabiduría, pero fue llamado al ministerio, fue llamado por nuestro Señor Jesucristo directamente cuando se le apareció una luz más fuerte que el sol de mediodía, explica la palabra, y esa luz tan fuerte lo botó al suelo, y cuando este hombre se levantó, no miraba, quedó ciego. Pero él sabía que era Dios y le preguntó: Señor, ¿quién eres?, le decía. Y nuestro Señor Jesucristo le dijo: soy yo, Jesús, a quien persigues. ¿Y por qué me persigues? Pero ¿cómo él sabía, verdad?,
Pablo sintió el poder de Dios. Pero nuestro Señor Jesucristo le dijo: soy Jesús a quien persigues. Pablo, déjeme decirle que él seguía a todos los cristianos, a todos los que predicaban en el nombre de Jesús, a todos los que hacían milagros en el nombre de Jesús. Él andaba detrás de ellos y los golpeaban. Pablo y toda la gente con que andaba Pablo, él se llamaba Saulo de Tarso. Y entonces dice la palabra que los arrastraba y los metía al calabozo, los metía presos, los golpeaba y después los llevaba a la corte. Pero se le apareció nuestro Señor Jesucristo y recibió el llamado de ir y predicar el santo evangelio en el nombre de Jesús. Quedó ciego. Luego le dio una visión y le dijo que un hombre iba a llegar a él y le iba a imponer manos, iba a orar por él y él iba a recibir el milagro de sanidad, y así fue. El varón de Dios llegó, oró por él y le dijo: Jesús, el que se te apareció, me ha enviado a orar por ti, a imponer manos, y recibió la vista por el poder de Dios. Pablo comenzó a predicar el evangelio y salió de Israel, salió de Jerusalén y se fue a muchos países. En este caso estamos estudiando la primera epístola o la primera carta de que escribió el apóstol Pablo a los Corintios. Entonces, este hombre muy estudioso fue lleno del Espíritu Santo, y aquí les explica a los corintios ya fuera de esta ciudad. Él ya se encuentra en Efesos, en la ciudad de Efesos, y le escribe la carta a los corintios y les dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. El apóstol Pablo era hombre de letras, como les repito, era un hombre profesional, estudioso de la Torá. Pero él llegó a Corinto guiado por el Espíritu Santo, hablando palabra de Dios. Déjeme llevarlo a Éxodo 4:12. En el Antiguo Testamento, por supuesto, Pablo lo sabía. En Éxodo 4:12 dice: ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Tenemos que tener fe que Dios es el que obra en nosotros cuando estamos en ciertas situaciones, ¿verdad? Máximamente cuando estamos enseñando la palabra de Dios, estamos guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el poderoso Espíritu Santo, ese es el que nos guía, y Él es el que toca sus corazones de aquellos que escuchan la palabra de Dios, aquellos que tienen hambre y sed de justicia, aquellos que tienen hambre por escuchar palabra de Dios. Tenemos que tener ese anhelo para que el Espíritu Santo obre en nosotros, porque de por sí el mundo no quiere escuchar palabra de Dios. Ahora nosotros no somos del mundo, tenemos que tener ese anhelo, orar a Dios, orar al Padre en el nombre de Jesús y decirle: dame hambre de tu palabra, dame hambre de saber más de ti. Entonces continúa diciendo la carta de Pablo a los Corintios 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo. Ahí está la clave. Esta enseñanza
por supuesto que es para mí muy linda, porque me enseña que yo no tengo que actuar como con sabiduría de hombre, sino pedirle a Dios que sea Dios con su poderoso Espíritu Santo guiándome, ¿verdad? Como dice la palabra, que en la mente del hombre pueden llegar miles de ideas, pero al final Dios guía mis pasos. ¿Te parece bien? Si yo me dejo guiar por Dios, no voy a fallar. Si yo me dejo guiar por Dios, no voy a caer al precipicio. Si yo me dejo guiar por el Espíritu Santo de Dios, todo me va a salir bien. Por supuesto, usted tiene que hacer lo mismo que yo estoy hablando acá. La palabra de Dios le está instando a usted que ponga todas sus situaciones en las manos de Dios para que todo le salga bien. Este es un ejemplo lindo del apóstol Pablo. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Cristo Jesús vino y murió en una cruz por usted y por mí. Fue crucificado, derramó su sangre en un madero, sangre santa sin pecado, para que nosotros seamos limpiados de todo mal, limpiados de toda maldición. 3. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, decía el apóstol Pablo. Sentía el poder del Espíritu Santo en él, aleluya, como yo lo estoy sintiendo en este momento. Sentía el poder del Espíritu Santo en su corazón, en su mente y en todo su ser. Y él dice que estaba con debilidad y mucho temor y temblor, pero todo le salió bien. Todo le salió bien porque él predicaba por la ciudad de Corinto y muchas almas se salvaron de ir al infierno. Porque la palabra dice que todo el que cree en nuestro Señor Jesucristo y viene, ¿verdad? Y nace como un niño, quiere decir se aparta de todo mal, ya no hace aquellas barbaridades que hacía antes, sino que viene ahora a instruirse en la palabra de Dios, haciendo el bien. Lo que le gusta al Padre que hagamos nosotros sus hijos al venir a Cristo Jesús. Por eso es bueno venir creyendo en nuestro Señor Jesucristo y bautizarnos, ¿verdad? En agua para arrepentimiento, y que sea Dios nuestro Señor Jesucristo bautizándonos en Espíritu Santo y fuego. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Pero Dios, que todo lo ve, hermanos, le habló a Pablo. En Hechos 18:9 dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión: de noche, no temas, sino habla y no calles. Eso es lo que tenemos que hacer todos los cristianos, los que creemos en Cristo Jesús, no importando la situación donde estemos, no importando la colonia, el municipio, el departamento, el estado en que estemos. Tenemos que venir a Cristo Jesús creyendo en Él, que Él es el Todopoderoso y que todo es posible si vivimos en Cristo Jesús. Él sabe sus necesidades, querido amigo, amiga. Él sabe tu necesidad. Sin antes, dice la palabra, que nosotros hayamos abierto nuestra boca para pedirle, Él ya sabe qué es lo que nosotros vamos a pedir.
¿Qué es lo que necesitamos? Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. En una ocasión, Dios me dijo lo mismo. Hace como 2 o 3 años atrás, usó a una mujer y me dijo: dice el Señor, no calles, habla la palabra. Y eso es lo que tenemos que hacer: hablar, no callar, predicar la palabra donde quiera que vayamos, en el bus, en el tren, donde quiera que vayamos, en el avión, donde quiera que vayamos, predicar el evangelio. Predicar es hablarle de Cristo crucificado a aquel. Mejormente si es de otra religión, con mayor razón, porque tal vez anda en una religión que va rumbo a perdición. Porque todo aquel que no viene a Cristo Jesús, que Él es el único Salvador, el que no viene a Cristo, ¿a dónde va? Al camino de perdición. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles. Hermano, yo le invito, amigo, venga a los pies de Cristo. Hermano, prediquemos el evangelio. Invitemos a nuestro amigo que vaya a la iglesia. Tal vez le va a decir, si usted le dice en broma, le va a decir: si voy se quema la iglesia. Pero usted insista, porque no es usted el que lo va a llevar, no es usted el que lo va a obligar. Es la palabra que usted está sembrando. El Espíritu Santo viene y hace la obra en él. Cuatro, y ni mi palabra, decía el apóstol Pablo en la carta a los Corintios. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo. Allí está el poder de la palabra, allí está el poder de la oración, allí está el poder de la predicación, allí está el poder de Dios. No con sabidurías persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo. No con demostración mía ni de ningún hombre, sino que demostración del Espíritu Santo, del Espíritu y de poder de Dios. Dios te ama. Dios no quiere tu perdición. Si quisiera Dios tu perdición, ¿de qué sirve de que Él enviara a su Hijo a morir en la cruz por nosotros, los pecadores? Por supuesto que Dios te ama, por eso Él envió a su Hijo amado a morir en una cruz antes, cuando nosotros aún éramos sus enemigos, dice la palabra. Oiga, yo andaba en las borracheras, andaba en la drogadicción, andaba en toda clase de maldad, en toda clase de pecado. Por supuesto que no quería yo venir a una iglesia, no quería aceptar a Cristo Jesús, porque la adicción que yo tenía no me dejaba apartarme, ¿verdad? Y comenzar una vida sana y una vida santa en Cristo Jesús. No podía, pero para Dios nada es imposible. Mi esposa oraba, la gente de la iglesia oraba, pero yo no quería doblegar mi brazo. Seguía en las adicciones, en los vicios, manejando carro borracho, hasta que tuve accidentes, hasta que paré en la cárcel. Entendí que mi vida estaba en peligro. Pero Dios sabe cómo mover las piezas para que usted
usted venga a los pies de Cristo y deje la borrachera, para que usted deje la drogadicción, para que usted deje la prostitución, para que usted deje el lesbianismo y el homosexualismo, para que usted deje la pornografía. Dios sabe qué piezas mover y allí usted va a sentir el dolor y va a decir: te necesito, Señor, ayúdame. Pero no hay necesidad de llegar hasta esas estancias. Qué lindo fuera que fuéramos más inteligentes y venir a Cristo Jesús antes de sufrir esas consecuencias. Déjeme decirle que no es lindo estar en un hospital con una pata para arriba o las patas para arriba, ya casi muriendo. No es bonito llegar a una cárcel. No es bonito. Pero si así es como se necesita que vengamos a los pies de Cristo, que se haga la voluntad de Dios. La cosa es que usted sea salvo. La cosa que usted no vaya a ese camino de perdición, a ese lugar de tormento, y venga a los pies de Cristo Jesús. Cristo Jesús ha preparado a grandes hombres, a gente que odiaba a los cristianos, como a Pablo. Él se llamaba Saulo de Tarso, pero se le apareció una luz más fuerte que el mediodía, dice la palabra, y lo dejó ciego por 3 días. Y este hombre no comió ni bebió agua por 3 días, hasta que llegó un hombre e impuso sus manos en él, y este varón Saulo de Tarso recibió la visión, y Dios le habló y le dijo qué es lo que tenía que hacer, y comenzó su ministerio predicando el evangelio. Él era un perseguidor de cristianos, ahora él comienza a predicar el evangelio, ahora él es el perseguido. Así es la palabra de Dios. Así es el poder de Dios. El evangelio es poder de Dios. El evangelio es poder de salvación. ¿Por qué? Porque Cristo nos ama. Cristo no quiere que comencemos un año en la misma situación del año pasado. Quiere que seamos mejores. Dios quiere que no nos perdamos. Pablo ahora predicando a los de Corinto. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu Santo. Gloria a Dios, aleluya. Demostración del Espíritu Santo, termina el versículo 4. Qué lindo, ¿verdad? Sino con demostración del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que tiene el poder de Dios. Es el poder de Dios. El Espíritu Santo de Dios te sana. El Espíritu Santo de Dios te mueve. El Espíritu Santo de Dios es el que convence de todo pecado. El Espíritu Santo de Dios es el que me tiene aquí predicando el santo evangelio. Comencé a predicar en la cárcel porque Dios me habló por medio del Espíritu Santo. A Dios sea la honra y la gloria, aleluya. Y me dijo: quiero que evangelices. O sea, yo hablo palabra de Dios para que usted venga a los pies de Cristo. Por eso mi prédica es para hacer el llamado. Para que usted se aparte de todo mal. Esa es mi predicación, digamos, lo que Dios pone en mi boca, porque pues Dios es el Todopoderoso. El Espíritu Santo de Dios es el que hace el trabajo en usted. Aquel que tiene tristeza en su corazón, viene Dios y le siembra amor. Ve las cosas totalmente diferente. Vemos las cosas, los cristianos llenos del Espíritu Santo, en medio de la guerra, en medio de la tribulación, en medio del desierto, vemos las cosas diferentes. Por eso es que hacemos la invitación de que se aparten de todo mal, porque el enemigo, el diablo, vino a matar, robar y destruir. Pero yo he venido a darles vida y vida en abundancia, dijo el Señor. Ven a los pies de Cristo. Ven a Jesús. Jesús te ama. Ya para terminar, dice
el 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, reencalca el apóstol Pablo. ¿Sabes? Dios te ama. Dios te habla del poder de Dios para que no creas en ningún hombre. A veces hay personas que Dios le hace milagros usándolos a ellos, pero ellos se toman ¿cómo se dice? Que ellos lo hacen, ¿verdad? Entonces el crédito es la palabra. Ellos se toman el crédito que ellos hacen y viene la gente y los trata como reyes. Viene la gente haciendo regalos. Está bien hacer sus regalitos y todo, pero que no es el hombre el que hace el milagro, sino es el poder de Dios, el Espíritu Santo de Dios haciendo la obra, usando a un simple mortal, a un simple hombre. Por lo tanto, tenemos que leer la Biblia, ¿verdad? Tenemos que leer la Biblia y así como el apóstol Pablo predicaba en una ciudad, en un país, estaba 1 año, 2 años, 3 años, y ya cuando miraba la iglesia bonita, la cantidad de personas creyendo en Dios, dejaba uno de los que ya preparados, que ya podían predicar el santo evangelio y se movía a otra ciudad para seguir. Él fue llamado para evangelizar, hermanos. No para andar peleando con gente, no para andar ofendiendo gente, sino trayendo palabra de Dios, ¿verdad? Trayendo palabra, lo que le daba el poder de Dios a él, el Espíritu Santo de Dios en el apóstol Pablo. Oiga, esta enseñanza es muy linda, la verdad, el Señor me la dio hoy en la mañana. Y pues este es el primer tema y tengo que seguir estudiando porque son 2 temas en 1 Corintios 2. El siguiente tema, la revelación por el Espíritu de Dios. Amigo, Cristo te ama. Cristo te llama. Apártate de todo mal. Ven a los pies de Cristo Jesús hoy, que puedes. Mañana nadie lo sabe. Repite conmigo esta oración. Señor Jesús, entra en mi corazón. Límpiame, purifícame y santifícame. Anota mi nombre en el libro de la vida. Bórrame del libro de la muerte. Bautízame en Espíritu Santo y fuego. Te acepto como mi Señor y Salvador. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Amén.